Había o no había, una vez, un mercader que tenía 3 hijas. La más joven era la más bondadosa y bella de las 3. Un día, el mercader preparó sus alforjas y les dijo a sus hijas: «Queridas mías, me marcho a la gran feria del reino. ¿Qué queréis que os traiga de vuelta? Un collar, que sea caro», pidió la mayor. «Un vestido nuevo bordado de oro», pidió la mediana. «Si fuese posible, quisiera un plato de plata y una manzana transparente, padre», dijo por fin la menor. El mercader se fue y volvió con los regalos prometidos. Mientras las hermanas mayores se daban aires con sus joyas y vestidos, la menor se sentó junto a la estufa, colocó la manzana sobre el plato y la hizo girar y girar, cada vez más deprisa, diciendo: «Gira, gira, manzanita en el plato de plata. Gira y muéstrame el mundo entero». Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y también de desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y sí lo has adivinado. La 8ª temporada del podcast, que inauguramos hoy, se adentrará en el maravilloso mundo de los cuentos, porque soy fiel a mis obsesiones, y hace muchos, pero que muchos años, que la botánica de cuento me fascina. Tanto es así, de hecho, que mi primer libro infantil, un álbum ilustrado preciosísimo, titulado Cuéntame Sésamo, va exactamente de eso. Ya ves que he dado bastante el turrez con este tema, así que no las tenía yo todas conmigo al compartir la propuesta con mis queridísimos frutos luminosos en Patreon, que me apoyan mensualmente como micromecenas y me dan la vida. Puedes imaginar que mi alivio fue máximo cuando vi la acogida tan entusiasta que tuvo esta propuesta, y por eso espero que a ti también te haga un poco de ilusión explorar conmigo la botánica de cuento durante los próximos 9 episodios del podcast. Pero antes de adentrarnos en el bosque de los cuentos, párate un momento conmigo a pensar. Bueno, pero ¿y qué rayos es un cuento exactamente? Este es un berenjenal muy interesante, en el que no voy a meterme porque no soy experta en estos jardines, no soy experta en folclore, ni etnografía, ni nada de eso. Pero para esta temporada del podcast consideraré que cuento es una narración ficticia, breve, normalmente, aunque no siempre, poco concreta e indeterminada. Los nombres de personas y lugares a menudo brillan por su ausencia. Es un reino genérico, un rey genérico, una muchacha muy hermosa y así. Con elementos fantásticos, animales que hablan, muy frecuente, magia, seres imaginarios, etc. Y final feliz. Repito, no siempre, pero frecuentemente sí. Por tanto, y aún sabiendo que las fronteras entre definiciones son súper borrosas, en esta temporada no saldrán mucho a relucir pues leyendas o mitos. Alguna que otra sí aparecerá, pero no es el foco de la temporada. Y confieso pues que en su mayoría saldrán cuentos de raíz indoeuropea, porque están muy bien estudiados. Pero prometo que tendremos plantas venidas de otras partes del mundo. Eso sí puedo prometértelo. En español, la palabra cuento ya nos hace pensar en literatura oral, algo que explicas de viva voz. Y aunque nadie sabe cuando empezamos a contar cuentos, no me sorprendería que la cosa se remontase a nuestros primeros balbuceos como homínidos parlantes, porque contar historias forma parte de nuestro ADN. Más aún te diré, es que hay gente que ha aplicado lo que se conocen como técnicas filogenéticas, que se han desarrollado para analizar la evolución de los seres vivos a través de su ADN, para estudiar los cuentos tradicionales. Y es que hace mucho tiempo que se ha comparado la literatura oral con los seres vivos, ambos sometidos a fuerzas evolutivas parecidas. Tanto en los cuentos como en la genética de los seres vivos aparecen mutaciones a medida que pasan las generaciones, elementos que aparecen o desaparecen, adaptaciones locales al sitio donde viven e incluso extinciones. Y entre estas adaptaciones locales de motivos narrativos que son más o menos universales están, por supuesto, las plantas. Por ejemplo, sabemos que el cuento de la chica de largos cabellos encerrada en una torre porque sus padres robaron un vegetal del huerto de un vecino peligroso y a cambio le dieron la hija al vecino, está presente como mínimo tanto en Italia como en tierras germanas. El motivo narrativo es muy parecido, pero la planta cambia. En la versión italiana es perejil y la chica se llama Petrosinella o Prezzemolina, mientras que la versión germana es un rapónchigo, y de ahí que conozcamos a este cuento como Rapunzel o Ruiponce. Y a mí, que sabes que tengo gustos raros, pues estas cosas me fascinan. Hay plantas que aparecen de uvas a peras en los cuentos, mientras que otras se repiten bastante a menudo, como las protagonistas del episodio de hoy,
cuya fama cuentística actual, al menos en Occidente, está sobre todo ligada a una reina con un espejo mágico y una cierta obsesión homicida patológica hacia su hijastra. Pues sí, nuestros primeros guías en el bosque de los cuentos serán los manzanos. Érase una vez un árbol que vivía en una región de altas montañas, tan altas que las llamaron montañas celestiales, o Tian Shan. Era un arbolito elegante de hasta 10 e incluso 14 metros de altura, que se desnudaba de hojas para pasar el invierno en las laderas frescas de los montes. Antes, sin embargo, invertía sus ahorros veraniegos en alumbrar semillas empaquetadas en una fruta singular que se convertiría en la madre de todas las manzanas que tú y yo conocemos. Este árbol es Malus sieversii, y de la treintena de especies actualmente reconocidas y aceptadas dentro del género Malus, ella está en el origen de todos los manzanos que cultivamos hoy en todo el mundo. Bueno, casi todo el mundo, porque teniendo en cuenta cómo es su hogar primigenio, esas montañas ubicadas en Asia Central, ya puedes suponer que los climas tropicales no son los preferidos de esta planta, porque quieren pasar un poco o mucho de frío durante el invierno. El género Malus vive prácticamente en todo el hemisferio boreal, pero la mayoría de manzanos silvestres tienen frutos pequeños, un par de centímetros de diámetro como mucho, y a menudo más bien acervos. Sus flores blancas o rosaditas son reclamo para insectos polinizadores como las abejas, mientras que sus frutos tiendan a aves, los más chiquitos, y o a pequeños mamíferos. Pero hay algunas especies, como Malus sieversii, que tienen frutos de mayor tamaño. Los más grandes, de hecho, alcanzan los 8 centímetros de diámetro. Y podrías confundirlos con una normalísima manzana del mercado. Bueno, con la diferencia de que las manzanas del súper son casi todas iguales en color, textura, sabor, tamaño, etcétera, etcétera. Mientras que las del manzano silvestre de las montañas celestiales son un banquete variadísimo, lleno de sorpresas imprevistas. Hay frutas ácidas, dulces, más grandes o más pequeñas, amarillas, verdes, rojas, crocantes, harinosas, en fin, de todo. Los bosques de manzanos silvestres de Tian Shan son un festival de diversidad a todos los niveles. Este banquete manzanístico es un reclamo para animales dispersores más bien grandes y cuyo sistema digestivo está preparado para digerir sin destruir las semillas de Malus, como por ejemplo los osos, que parecen haber llegado a las montañas de Tian Shan hace varios millones de años y que cada otoño se ceban de manzanas silvestres antes de hibernar. Otros animales que rondaban por allí y que también son aficionados a esta fruta eran los caballos salvajes, aunque creemos que su impacto como dispersores ha sido menor que el de los osos, hasta que, claro, los domesticamos y empezamos a usarlos como mecanismo de transporte a largas distancias. Aquel entramado de rutas que conectaban la región de las montañas celestiales con las tierras más al este, China, y al oeste, hasta Europa, Imperio Romano en aquellos tiempos, terminarían por conocerse bajo el nombre genérico de Ruta de la Seda, un apelativo que es más bien poético que históricamente preciso, y por el que fluyeron manzanas antes de que lo hiciese la seda. Y así fue como la fruta de los bosques de Tian Shan emprendió sus viajes en busca de aventuras, amor y fortuna. Tras mucho andar en busca del árbol de la vida sin encontrarlo, el muchacho se tumbó bajo un árbol para dormir, cuando una manzana de oro le cayó en la mano, y 3 cuervos se posaron en su rodilla, diciendo: «Somos los 3 cuervitos que salvaste de morir. Al saber que buscabas el árbol de la vida, volamos hasta los confines de la tierra para buscar sus manzanas doradas y traerte una». Más contento que unas pascuas, el muchacho corrió a presentarle la manzana a la princesa, que se quedó sin excusas para rechazarlo como marido. Dividieron la manzana en 2 mitades y se la comieron. Entonces el corazón de la princesa se llenó de amor hacia el muchacho y vivieron muchos años en paz y tranquilidad. Que las manzanas son amores es una creencia relativamente extendida en Eurasia. En Serbia, por ejemplo, la tradición dicta que regalar una manzana es símbolo de amor o de amistad, y la fruta aparece en costumbres relacionadas con el matrimonio y la fertilidad, la prosperidad, etc. Algo parecido sucedía, o sucede, no estoy segura del todo, en Irán, donde también tenemos noticias de manzanas, además de otras frutas, como por ejemplo mi queridísima granada, en contextos de amistad, cortejo y matrimonio. Con todo, los primeros apuntes históricos que tenemos de manzanas erótico-festivas las encontramos en un lugar que de buenas a primeras podría parecer un poco sorprendente. La Sumeria, o sea, Baja Mesopotamia, de hace más de 4000 años. ¿Recuerdas a la diosa Inanna o Ishtar, divinidad del amor, del sexo y la guerra, entre otras cosas, que apareció en el episodio de la palmera datilera? Pues bien,
Tenemos, por ejemplo, menciones eróticas a manzanos o manzanas en himnos y canciones relacionados con el culto de esta divinidad y de su pareja, Dumuzi. En otros textos cuneiformes se hace referencia a hilos o tiras de manzanas, se supone que secas. Y sabemos con seguridad absoluta que no nos hemos equivocado en la traducción de estos textos porque tenemos restos arqueológicos que lo demuestran. Al excavar, a principios del siglo XX, un cementerio de más de 4.000 años de antigüedad en la ciudad de Ur, entre las ofrendas depositadas en una de las tumbas se encontraron tiras de manzanitas cortadas por la mitad y ensartadas en hilos. Como los manzanos prefieren en general vivir en zonas bastante más elevadas y frescas de lo que es la Baja Mesopotamia, que es Irak Sur, cabe la posibilidad de que las importasen desde regiones más montañosas al norte o al este. Y es muy probable que esta fuese una especie silvestre distinta de la manzana de los osos en Tian Shan, que se conoce como Malus orientalis y aún vive en Irán, en el Cáucaso y en Anatolia. En algún momento, no sabemos muy bien cuándo, esta manzanita de Oriente, la orientalis, se encontró con la manzana de los osos y tuvieron descendencia fértil. Por eso, las manzanas del supermercado de hoy en día llevan la marca de Malus orientalis en su interior. La huella, el recuerdo de sus amoríos a su paso por Oriente Medio y Próximo. Estas manzanas orientalis pudieron influir, por ejemplo, en la Biblia. Recordemos que el pueblo hebreo fue deportado a Mesopotamia. Texto sagrado que es mucho más parco en manzanas de lo que solemos imaginar, empezando, por ejemplo, por el relato de la creación y la caída en el Génesis, que no dice ni mu sobre la identidad del fruto que comen Eva y Adán. Así que todo el rollo de la manzana como el fruto del pecado no es cierto. El término hebreo, además, que solemos traducir como manzana, que es tapuaj o algo parecido, solo aparece 5 o 6 veces en toda la Biblia. Y la mayoría se encuentran en el Cantar de los Cantares, que es el libro más subido de tono de todo el Antiguo Testamento y de la Biblia entera en realidad, al que se le han atribuido influencias mesopotámicas. Escucha, por ejemplo, el siguiente versículo. Como un manzano entre los árboles silvestres es mi amado entre los jóvenes. Yo me senté a su sombra tan deseada, y su fruto es dulce a mi paladar. Esta comparación es clavadita a algunas que aparecen en tablillas sumerias. Y sí, ese fruto del amado, dulce al paladar de la amada, es exactamente lo que piensas que es. Pero bueno, teniendo en cuenta que en Palestina no crecían manzanos silvestres, no es raro que apenas aparezcan en la Biblia, y que algunos estudios incluso hayan puesto en duda la traducción misma de tapuaj como manzana. Hay quien lo interpreta como, por ejemplo, albaricoque, pero tampoco esto está muy claro. Aunque parezca mentira, ni siquiera en la antigua Grecia es manzana todo lo que suele traducirse como tal. Para empezar, nadie tiene muy claro de dónde viene la palabra melon, que es la que solimos traducir como manzana, y de la que deriva el latín malum, y de ahí el nombre científico de los manzanos, que no tiene nada que ver con la maldad, aunque en latín cierto que se pronunciaban casi igual o igual, y la literatura latina aprovecha muchísimo estos parecidos en juegos de palabras. La cuestión es que esta melon griega, que sale en muchas historias, por ejemplo, las melon doradas de las Hespérides, no significaba solo manzana del género Malus, sino que era una categoría más amplia, que podía incluir otras frutas como por ejemplo membrillos, incluso granadas, peras, albaricoques o cítricos como mis queridos cidros. Sea como fuere, estas melon o malum grecorromanas también tenían una carga erótica considerable. Y no solo por los usos metafóricos de la palabra, por ejemplo, para referirse a los pechos femeninos. Tenemos varias historias en las que alguien ha escrito algo encima de una melon o malum y la usa con propósitos amorosos, ya sea en el mito o en obras que se supone recogen casos verídicos, como un epigrama que dice algo así. Te lanzo la melon y si realmente me amas, tómala y dame tu virginidad. Pero si tus pensamientos son aquello que ruego no sean, entonces tómala también y considera cuán pasajera es la belleza. Lo que me resulta curioso de esta simbología es que en cierto modo tiene su reflejo en la propia biología reproductiva de los manzanos, porque sin sexo no hay manzana. Allá donde otras plantas son capaces de autofecundarse si es necesario, y algunos lo prefieren incluso, los manzanos quieren pareja, sí o sí. Las flores del manzano A tienen que ser polinizadas obligatoriamente por un manzano B o C o D o lo que se les ponga a tiro. Ni siquiera hace falta que sea de la misma especie. De ahí que nuestras manzanas domésticas tengan material genético de una cantidad de especies de Malus bastante sorprendente. Porque el manzano de los osos, ese Malus sieversi que te presenté al principio, será, sí, el progenitor principal. Pero el manzano persa orientalis, ya hemos dicho que metió cuchara, y al llegar luego a tierras del manzano silvestre europeo, que es Malus silvestris, ese también se unió a la juerga, por no hablar de un par de manzanos asiáticos más. Vamos, que es una fiesta en toda regla. Y los manzanos resultantes de esta fiesta, que cultivamos hoy y cuyos frutos nos comemos, se conocen científicamente como Malus domestica
aunque lo de doméstica es discutible hasta cierto punto. Porque como buena planta entregada a las fuerzas algo caóticas del Eros, Malus no ha perdido su lado salvaje en absoluto. Como explicaba en Cuéntame Sésamo, las características de la prole que nace de las semillas de una manzana a menudo no tienen nada que ver con las características del árbol progenitor. Los millones de manzanas Fuji o Jonagold o Granny Smith que hoy ves en el supermercado no fueron el resultado del esfuerzo humano, no una acumulación lenta y progresiva de características deseables dirigida por nuestra mano, ¿o no? Con los manzanos, nuestra tarea agrícola ha sido más bien cuestión de prestar atención a los árboles que surgían espontáneamente cerca de nosotros, ir probando sus manzanas, detectar cuándo la magia genético-sexual de Malus había dado buen fruto y clonar al árbol resultante vía injerto. Sin esta técnica, el injerto, no existirían lo que hoy conocemos como variedades de manzana, porque no habría modo de lograr que muchos árboles produjesen el mismo tipo de fruto. Sin los injertos, cada manzano es único e irrepetible, y jamás lograrás que dos árboles produzcan fruta con idénticas características. Es en Roma donde la técnica del injerto se desarrolla plenamente, por lo que no debe sorprender que sea aquí donde surgen noticias de las primeras variedades de manzanas. De hecho, la misma palabra manzana deriva del latín mala matiana, que era el nombre de una variedad que fue tremendamente popular en tiempos romanos. Y ya se sabe que la popularidad y la belleza atraen la envidia y los celos. En un reino lejano, en una tierra lejana, una reina celosa se empeñó en matar a su hija para evitar que la superase en belleza. Fracasó una vez y otra más, pero la tercera preparó una manzana envenenada, roja por fuera y tan hermosa que cualquiera que la viese la desearía perdidamente. La manzana de cuento más famosa en absoluto es, sin duda alguna, la que aparece en la historia de Blancanieves, cuya versión más conocida, y una de las primeras que tenemos escritas, recogen los hermanos Grimm a principios del siglo XIX. Sin embargo, al revisar cuentos de tipo Blancanievesil en otras lenguas y países, es muy frecuente que esta emblemática manzana desaparezca, entre otros muchos cambios, como por ejemplo que haya ladrones en lugar de enanos. En su lugar no solo hay prendas de ropa o peines envenenados, sino agujas, anillos o incluso uvas envenenadas en una versión eslava. Y pese a estar yo muy a favor de la diversidad, también en los cuentos, admito que soy muy fan de esta manzana mala, pues asociar a Malus con veneno es muy acertado biológicamente hablando, porque todas las manzanas del mundo están, en cierto modo, envenenadas. Sus semillas contienen pequeñas cantidades de compuestos cianogénicos, o sea que pueden liberar cianuro venenosísimo, colocados ahí como mecanismo defensivo para evitar que cualquier animal despistado se coma a su futura descendencia. No te preocupes si te has tragado 3 pepitas alguna vez, que no te harán nada. Para morirte, tendrías que comerte una taza entera de semillas y además masticarlas bien para liberar los compuestos tóxicos. Vamos, que es bastante complicado envenenarse sin querer con pepitas de manzana. Una excepción: personas portadoras de alguna mutación genética responsable de una enfermedad conocida como la atrofia óptica de Leber. Si beben sidra elaborada sin que se hayan retirado las semillas de manzana previamente, las pequeñas cantidades de cianuro que contiene podría desencadenar la ceguera de estas personas. Esto sí, que no es una enfermedad súper común, pero si te gusta la sidra y hay antecedentes en tu familia, ojito al tema. Con todo, las manzanas suelen aparecer mucho más a menudo como fruta que da salud, vida y o juventud, tanto en relatos míticos como en cuentos. Un ejemplo de mito muy evidente pertenece al entorno nórdico islandés y está protagonizado por Idun, diosa que custodia las manzanas de la juventud eterna y sin las cuales los dioses envejecen sin remedio. Pero seguro que se te ocurren otros ejemplos como la Avalon artúrica, cuyo nombre entronca con palabras en lenguas célticas para referirse a las manzanas, Aval y similares. En cambio, un ejemplo de cuento, ruso en este caso, podría empezar así. Había un rey que estaba muy mayor y sus ojos empezaban a fallarle. Un día se enteró de que allá en las 9 tierras, en el 10º reino, había un jardín con las manzanas de la juventud y un pozo con el agua de la vida. Si un anciano comía tal fruta, rejuvenecería. Si un ciego se bañaba los ojos con aquel agua, volvería a ver. El rey tiene 3 hijos, el más joven es el que triunfa tras 1000 peripecias. Si te lo contas entero, te sonaría mucho, porque los motivos son muy similares a cuentos que yo conocía de pequeña, aunque el vegetal deseado no era una manzana. ¿Por qué? Pues por lo que te decía antes. En la tradición oral, la botánica de cuentos suele adaptarse a la flora del lugar donde se cuenta la historia. Solo cuando el ejercicio de contar cuentos se basa en literatura escrita, o películas, claro,
acabamos narrando historias con plantas que no están tan adaptadas a nuestro contexto etnobotánico. En sí esto no es ni bueno ni malo, pero a mí me resulta muy interesante porque en mi caso concreto no recuerdo prácticamente ni una manzana en las rondallas mallorquinas que me contaban de pequeña. Mientras que los cuentos que vienen de más al norte, donde los malus están mucho más a gusto, suelen estar cargaditos de esta fruta. Pero los cuentos son un poco como los manzanos, que no se mantienen puros, intactos e inmóviles por los siglos de los siglos, sino que viajan. Y durante sus viajes van hibridándose con las especies locales, dando resultados que en ocasiones son bastante curiosos. Inauguraba este episodio con un cuento ruso que se titula algo así como El plato de plata y la manzana transparente. Fruta mágica que, si se hace girar a toda velocidad encima del plato, se convierte en un instrumento que permite ver el mundo entero. En el cuento, esta manzana con su platillo termina en manos del zar, porque tener el mundo entero en tus manos es algo que al poder le interesa mucho, evidentemente. Ahora, en los cuentos rusos, eslavos en general, hay manzanas a patadas. Manzanas de oro, manzanas de la vida, manzanas encantadas. Me atrevería a decir que es la fruta por excelencia en la tradición popular, relacionada con los temas que ya hemos visto antes, de amor, sexo, juventud, fertilidad, etc. Pero que yo haya visto, esta manzana mágica que contiene el mundo no es muy frecuente. Y tras mucho leer, tengo una sospecha al respecto. Te cuento. La palabra zar, para empezar, deriva del latín César, clara conexión con el mundo latino. Y es durante el Imperio Romano cuando empiezan a aparecer representaciones de soberanos con globos en la mano o bajo el pie, coronados por una cruz, cuando el Imperio Romano se cristianiza, claro. Y sí, ese globo con cruz es un símbolo de autoridad que forma parte aún hoy en día de las joyas de muchas casas reales europeas, también en Rusia. Y no adivinarías qué nombre suele dársele a este globo en varias lenguas centro- y norte-europeas. Pues sí, premio, manzana. En alemán, manzana imperial, Reichsapfel, pero en polaco y en ruso a veces se abreviaba sencillamente a manzana. Aunque una fruta transparente que te permite ver y en cierto modo controlar, claro, el mundo entero me parece infinitamente más útil que un mero globo de metal que solo lo representa, ¿no te parece interesante la coincidencia? A todo esto me pregunté, ¿pero es técnicamente posible esto de que exista una manzana transparente? Y la respuesta, según como lo mires, es que sí, en dos sentidos distintos. Por una parte, existe una variedad de manzana, que en inglés se conoce como transparente blanca, aparecida en Letonia a mediados del siglo XIX y que tiene una piel muy clara y muy fina, y esta sería la candidata número 1. En cambio, el otro fenómeno que puede ocasionar una especie de transparencia en las manzanas es algo que los cultivadores llaman defecto o enfermedad abiótica, cuando en realidad quizás deberían decir engorro o problema que dificulta la comercialización industrial de la fruta, que no es exactamente lo mismo. Puede que alguna vez hayas abierto una manzana y hayas visto que la carne no era homogénea, sino que en algunas zonas cambiaba de color, haciéndose como más translúcida, como de cristal. Si le hincas el diente a estas áreas distintas, notarás que son más jugosas y más dulces. ¿Por qué? Pues porque en estos puntos más transparentes, en lugar de acumular aire, la manzana ha acumulado líquido dulce rico en sorbitol. Y aunque no causa ningún problema ni a la fruta ni a quien se la come, una manzana con estas transparencias resiste peor la cadena de almacenamiento y transporte industrial, así que al sector no le gusta nada. Un sector, dicho sea de paso, actualmente basado en el cultivo de muy pocas variedades, sobre todo americanas, que se venden bien y gustan al consumidor final. Parece que hemos olvidado un poco las lecciones de los manzanos. Amar e integrar la diferencia, alumbrar futuros nuevos y repetibles, celebrar la diversidad. La vida como una aventura imprevisible, a veces hermosa y a veces terrible, pero siempre impregnada de pequeñas magias cotidianas. Y hasta aquí nos ha traído la senda de hoy. O mejor dicho, déjame que cierre el episodio adaptando una fórmula de cuento tradicional armenia. Y 3 manzanas cayeron del cielo. Una para mí, otra para ti que me escuchas, y la tercera se la daremos a un oso que pueda sembrar las semillas de un buen futuro para Malus. Espero que hayas disfrutado de esta primera entrega de la temporada de Botánica de Cuento y no te preocupes, que las referencias a los distintos cuentos y libros que menciono las dejo en las notas, así como algún que otro enlace relacionado, como por ejemplo un audio mío del cuento entero del platillo de plata y la manzana transparente, si no lo conoces y lo quieres escuchar. Por supuesto, sí, me he dejado una enormidad de cosas sobre Malus en el tintero. Algunas, a lo mejor, tengo pensado compartirlas como agradecimiento exclusivo para mis queridísimos frutos luminosos en Patreon. A ver si lo consigo. Si te apetece ver de qué va esto de Patreon,
encuentras toda la información en patreon.com/ainaserice. La siguiente protagonista probablemente no sea muy intuitiva, porque es de las que no se prodiga mucho en los cuentos más populares, o al menos en las versiones más conocidas hoy en día. También es planta que fructifica en otoño, y para ver si adivinas su identidad, 3 pistas te daré. La primera es sabiduría. La segunda, serpientes. Y la tercera, varitas. ¿No he dicho yo que soy cíclica y que vuelvo una y otra vez a mis obsesiones? Pues ahí la varitología comparada ataca de nuevo. Si por casualidad o por milagro sabes de quién estoy hablando y te apetece compartirlo conmigo, puedes contármelo dejándome un comentario en el podcast mismo, en redes sociales donde me encuentras como Aina Serice, mandándome un correo electrónico. Ya sabes que estaré encantadísima de recibir cualquier cosa que te apetezca compartir conmigo. Y dicho esto, ahora sí, no me queda más que dar las gracias a los manzanos de corazón silvestre salvaje, agradecerte a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.